La mañana después de la explosión, Halifax no parecía una ciudad, parecía una herida abierta. El puerto estaba cubierto de restos, el aire aún olía a pólvora y metal caliente, y el suelo temblaba bajo los pasos de los equipos de rescate. Más de 1.600 toneladas de explosivos habían detonado en segundos, arrasando barrios enteros. Oficialmente, esa fue la historia. Una tragedia marítima, un accidente devastador, una ciudad que tuvo que levantarse desde los escombros. Pero bajo esos escombros, literalmente bajo ellos, ocurrió algo que casi nadie conoce. Las primeras órdenes no hablaban de misterio ni de arqueología. Eran prácticas. Retirar ruinas, estabilizar el terreno, comprobar si el suelo podía sostener la reconstrucción del puerto. Ingenieros, obreros y topógrafos comenzaron a excavar en la zona más afectada, el extremo norte del puerto. Y fue entonces cuando el suelo dejó de comportarse como suelo normal. A poca profundidad aparecieron capas que no coincidían con ningún plano colonial conocido. No eran simples cimientos, no eran sótanos, no eran bodegas portuarias. Eran estructuras, cámaras, pasajes, muros de piedra trabajada con una precisión que no encajaba con la historia oficial de la ciudad. Al principio, nadie quiso darle importancia. En una ciudad antigua, siempre hay restos olvidados, viejas construcciones, túneles abandonados, almacenes sellados. Esa explicación funcionó durante unos días, hasta que las excavaciones continuaron y las anomalías empezaron a acumularse. Las paredes no eran irregulares, eran rectas, demasiado rectas. Las piedras no estaban colocadas de forma burda ni con mortero tosco. Encajaban con una exactitud inquietante. Algunas superficies parecían pulidas, otras mostraban curvas perfectas, como si hubieran sido diseñadas con herramientas que, según la cronología aceptada, no deberían haber existido allí. Los trabajadores lo notaron de inmediato, no porque fueran historiadores, sino porque sabían reconocer un trabajo bien hecho. Y aquello no era improvisado, aquello era infraestructura. A medida que se profundizaba, el patrón se volvía más extraño. No había una sola capa enterrada, sino varias, como si la ciudad moderna se hubiese construido sobre otra ciudad, y esa a su vez sobre algo aún más antiguo. Las estructuras mantenían la misma orientación, los mismos ángulos, como si todas obedecieran a un plano original que nadie en 1917 conocía. Lo normal sería que cada época construyera a su manera, con ligeras desviaciones, con errores acumulados. Era una continuidad imposible de explicar si cada generación hubiera construido de forma independiente. En ese punto, los informes internos empezaron a cambiar de tono. Las descripciones se volvieron más vagas. Donde antes se detallaban medidas y materiales, ahora aparecían frases ambiguas. Infraestructura no prevista, profundidad inesperada, origen no determinado. No eran palabras alarmistas, pero tampoco tranquilizadoras. Las fotografías tomadas durante esos días cuentan una historia paralela. En ellas se ven obreros de pie junto a muros de piedra que los superan en altura, pasajes que se pierden en la oscuridad, canales tallados en roca con una precisión que recuerda más a ingeniería moderna que a construcción colonial. No parecen ruinas improvisadas, parecen restos de algo que fue usado, mantenido y luego sellado. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Por qué Halifax, una ciudad portuaria relativamente modesta en sus inicios, necesitaría una infraestructura subterránea de esa escala? No hay registros de un sistema de túneles tan extenso. No hay documentos que hablen de grandes obras bajo el puerto. No hay mapas que expliquen esas cámaras profundas. Y sin embargo, allí estaban, ocultas durante generaciones, reveladas solo porque una explosión arrancó capas de historia de golpe. A mitad de esas excavaciones, cuando ya era evidente que lo que aparecía no encajaba con el relato habitual, ocurrió algo silencioso pero decisivo. Las zonas más profundas dejaron de documentarse con detalle. Las fotografías se volvieron más cerradas, más cuidadosas. Los informes comenzaron a resumir lo que antes describían. Y es justo aquí donde conviene detenerse un segundo. Suscríbete si te está gustando el vídeo, porque lo que ocurrió después no fue un accidente ni una simple omisión, fue una decisión. En lugar de seguir explorando, muchas de esas zonas fueron rellenadas de nuevo. No colapsadas por la explosión, sino tapadas de forma deliberada durante la reconstrucción. Se priorizó levantar la ciudad en la superficie. El subsuelo, una vez expuesto, volvió a ser enterrado. La explicación oficial habló de seguridad estructural, de riesgos de derrumbe, de la necesidad de avanzar rápido. Y es cierto que Halifax necesitaba reconstruirse con urgencia. Pero esa urgencia no explica por qué las áreas más estables, las mejor construidas, las menos dañadas por la explosión, fueron precisamente las que se sellaron primero. Algunos ingenieros dejaron constancia privada de su desconcierto. No hablaban de civilizaciones perdidas ni de teorías extravagantes.
Hablaban de algo más simple y más perturbador. Aquello no parecía pertenecer a la historia conocida de la ciudad. No se parecía a nada que hubieran visto antes. Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia de sistemas de gestión de agua. Canales con pendientes exactas, depósitos tallados con simetría, estructuras diseñadas para controlar flujos, no solo para evacuar humedad. Halifax no tenía registros de obras hidráulicas subterráneas de ese tipo. Y, sin embargo, estaban allí, profundamente integradas en el subsuelo. Más inquietante aún fue descubrir que algunos cimientos coloniales parecían apoyarse sobre esas estructuras, no sobre roca natural. Como si los edificios más modernos no se hubieran construido directamente sobre la tierra, sino sobre algo anterior, más sólido, más antiguo. Esto cambia por completo la lectura del puerto. Ya no sería solo un asentamiento costero desarrollado con el tiempo, sino una reutilización. Una ciudad levantada sobre otra, aprovechando una base que nadie documentó porque quizá nadie la construyó en la época que creemos. Aquí es donde algunos investigadores posteriores conectaron el caso de Halifax con un patrón más amplio. Ciudades portuarias de todo el mundo con capas enterradas, infraestructuras subterráneas que no encajan del todo, zonas selladas tras catástrofes reconstruidas sin demasiadas preguntas. No se trata de afirmar que todo esto pruebe la existencia de un viejo mundo avanzado en términos definitivos. Sería irresponsable, pero sí obliga a reconocer que hay elementos que no encajan cómodamente en la narrativa tradicional. La explosión de 1917 abrió una grieta literal y simbólica. Durante un breve periodo, el suelo habló. Mostró capas, alineaciones, técnicas constructivas que no deberían estar allí según los libros, y en lugar de estudiarlas a fondo, se optó por cubrirlas. Halifax siguió adelante. El puerto volvió a funcionar. La ciudad se convirtió en símbolo de resiliencia. Pero bajo sus calles, bajo el muelle, bajo los edificios reconstruidos, quedaron estructuras que nunca se explicaron del todo. Y lo más inquietante no es que existan, es que por un instante fueron visibles y aún así se decidió volver a enterrarlas. Porque cuando algo se oculta dos veces, ya no es solo historia, es una elección. Y lo que empezó como una operación de rescate terminó revelando algo mucho más difícil de gestionar. La posibilidad de que el suelo bajo Halifax pertenezca a un capítulo de la historia que nunca fue contado. Cuando la reconstrucción avanzó y las excavaciones profundas se detuvieron, la versión oficial quedó sellada con rapidez. La explosión había destruido la ciudad, los restos se limpiaron, el puerto se estabilizó y Halifax siguió adelante. Para el público no hubo nada más que decir. Pero en los archivos técnicos, en memorandos internos y en fotografías que no circularon ampliamente, quedó un rastro incómodo de lo que realmente se encontró bajo el suelo. Uno de los aspectos más extraños fue la coherencia geométrica del subsuelo. No se trataba de túneles aislados ni de restos dispersos. Era un sistema. Las cámaras y pasajes seguían un diseño repetido, con orientaciones constantes y proporciones que se mantenían incluso a distintos niveles de profundidad. Eso no ocurre por casualidad ni por acumulación histórica desordenada. Eso ocurre cuando alguien diseña pensando en el conjunto. Los ingenieros que participaron en las evaluaciones iniciales esperaban encontrar roca madre tras atravesar los niveles coloniales. En cambio, encontraron otra capa construida. Y luego otra, cada una más antigua, más profunda y, paradójicamente, más precisa en su ejecución. Las piedras no mostraban el desgaste típico de construcciones improvisadas. Los bordes seguían siendo definidos. Las uniones eran tan ajustadas que apenas dejaban espacio para el paso del tiempo. Esto generó un problema inmediato. Si esas estructuras no eran coloniales, ¿qué eran? No podían atribuirse fácilmente a pueblos indígenas, porque no coincidían con técnicas ni estilos conocidos. Tampoco encajaban con ingeniería militar europea. Y desde luego, no existía ningún registro de una obra civil de esa magnitud previa al asentamiento documentado. En lugar de abrir un debate, se optó por una solución administrativa. Se redefinieron. En los informes posteriores, muchas de estas estructuras pasaron a llamarse formaciones naturales adaptadas, antiguos depósitos o restos no significativos. El lenguaje técnico se volvió deliberadamente impreciso. Donde antes había descripciones detalladas, ahora había categorías amplias que evitaban preguntas incómodas. Sin embargo, las imágenes seguían existiendo. Y al analizarlas con calma, el relato oficial empieza a desmoronarse. Algunas fotografías muestran canales tallados directamente en la roca, con pendientes constantes y ángulos suaves, diseñados claramente para el movimiento controlado de agua. No eran zanjas rudimentarias, eran conductos. Otros muestran cámaras circulares perfectamente simétricas, demasiado grandes para ser pozos simples y demasiado profundas para servir como bodegas.
Varias tenían elementos internos que sugerían algún tipo de función mecánica o reguladora, aunque hoy resulte imposible determinar cuál. Un detalle que inquietó especialmente a quienes revisaron los archivos décadas después fue la capacidad estructural de esos espacios. Algunos soportes subterráneos estaban diseñados para sostener cargas muy superiores a las edificaciones que había encima en el siglo XIX. Eso plantea una posibilidad incómoda. O bien esas estructuras estaban pensadas para algo mucho más grande que lo que conocemos, o bien lo que hoy vemos arriba no es lo que originalmente se apoyaba sobre ellas. Esto abre una grieta peligrosa en la narrativa histórica, porque sugiere que la ciudad que conocemos podría no ser la primera que ocupó ese lugar con intención urbana. Podría ser una reutilización, una adaptación de algo anterior. A medida que esta idea tomaba forma entre algunos técnicos y archivistas, ocurrió algo predecible. El acceso a ciertos documentos se volvió más difícil. No prohibido, pero disperso. Fotografías almacenadas en colecciones separadas, informes fragmentados, notas sin firmar. Nada lo suficientemente escandaloso como para llamar la atención, pero sí lo bastante confuso como para impedir una visión completa. La reconstrucción del puerto avanzó con rapidez. Se rellenaron áreas completas con tierra, escombros y sedimentos, no solo para nivelar, sino para sellar. En algunos casos, entradas a pasajes subterráneos quedaron literalmente enterradas bajo capas de relleno y pavimento. No colapsaron, fueron tapadas. Oficialmente, se trataba de evitar riesgos estructurales, pero la selección de qué zonas se sellaban primero resulta reveladora. No fueron las más inestables. No fueron las más dañadas por la explosión. Fueron sistemáticamente las más profundas y las más antiguas, las que menos encajaban con la cronología aceptada. Otro elemento inquietante fue la presencia de metal integrado en la piedra. No fragmentos sueltos ni restos de barcos arrastrados por la explosión, sino piezas incrustadas de forma ordenada, como si la piedra se hubiera trabajado alrededor de ellas. En algunos casos, el metal parecía fundido con el material circundante, algo que requeriría temperaturas y técnicas que no corresponden a la época colonial. La explicación oficial atribuyó estos hallazgos a restos del propio desastre: vigas, clavos, piezas de embarcaciones. Pero esa explicación no resiste un análisis detallado, porque el metal aparece en capas que, según la misma narrativa oficial, deberían ser anteriores al asentamiento europeo. Y además no aparece al azar, sino en patrones que sugieren diseño. A partir de 1918, el tono cambia definitivamente. Ya no se habla de excavación, se habla de estabilización. Ya no se documenta lo que hay abajo, sino lo que se va a construir arriba. El subsuelo deja de ser un objeto de estudio y pasa a ser un problema que conviene cerrar cuanto antes. Este cambio no es exclusivo de Halifax. Catástrofes similares en otras ciudades del mundo han producido patrones parecidos. Destrucción masiva, excavaciones de emergencia, hallazgos inesperados, seguida de una reconstrucción rápida que entierra lo descubierto. El argumento siempre es el mismo. No hay tiempo, no es seguro, no es prioritario. Pero la repetición de ese patrón invita a sospechar que no se trata solo de pragmatismo. Porque cada vez que el suelo habla demasiado, alguien decide que es mejor no escucharlo. En el caso de Halifax, el silencio posterior es especialmente notable. Durante décadas, la explosión fue estudiada desde todos los ángulos imaginables: impacto social, económico, médico, urbanístico. Se analizaron ondas expansivas, se escribieron libros, se produjeron documentales. Pero el subsuelo casi nunca aparece. Como si no existiera. Como si no hubiera nada digno de mención bajo los pies de la ciudad. Y sin embargo, lo que se encontró en 1917 sigue ahí. No fue destruido, fue cubierto. Esto nos lleva a una cuestión clave. ¿Qué se gana ocultando el pasado bajo capas de tierra y asfalto? Tal vez nada consciente. Tal vez solo tranquilidad narrativa. Porque aceptar que hay infraestructuras avanzadas sin explicación clara implica aceptar que la historia no es tan lineal como nos enseñaron. Aceptar eso abre demasiadas preguntas. ¿Quién construyó esas estructuras? ¿Cuándo? ¿Con qué tecnología? ¿Para qué? Preguntas que no tienen respuestas cómodas y que no encajan bien en manuales escolares. Así que el relato se simplifica. La explosión se convierte en un punto final, no en una ventana. La reconstrucción se presenta como un renacimiento, no como una tapa. Y el suelo vuelve a quedar en silencio. Pero el silencio no equivale a inexistencia. Solo significa que algo quedó fuera del relato. La Operación Halifax, como algunos investigadores la llaman ahora, no fue solo un esfuerzo de rescate y reconstrucción. Fue también una operación de ocultamiento pasivo. No necesariamente planificada desde el inicio, pero efectiva en su resultado. Lo que no se entendía se volvió a enterrar. Lo que no encajaba se dejó sin nombre.
Y cuanto más se estudian los restos documentales que sobrevivieron, más evidente se vuelve que la explosión no solo destruyó la ciudad, también expuso por un instante una capa de historia que no debía quedar al descubierto. Porque si lo que hay bajo Halifax no pertenece al mundo colonial, entonces pertenece a algo anterior. Y si pertenece a algo anterior, entonces no estamos hablando solo de una ciudad reconstruida, sino de una ciudad heredada. Y esa idea, más que cualquier explosión, es la que realmente sacude los cimientos de nuestra comprensión del pasado. Y todavía queda una pregunta más incómoda. Si Halifax se construyó sobre algo que no entendemos, ¿cuántas otras ciudades hicieron lo mismo sin siquiera darse cuenta? Cuando se observa el caso de Halifax con distancia, el patrón empieza a volverse inquietantemente claro. La explosión no creó el misterio, solo lo expuso. Durante unos meses, el suelo quedó abierto, literalmente rasgado, y permitió ver algo que normalmente permanece oculto bajo capas de rutina, asfalto y certezas históricas. Y cuando esa grieta empezó a mostrar demasiado, se cerró. Lo más revelador no es lo que se encontró, sino lo que se decidió no investigar. Si las estructuras subterráneas hubieran sido simples restos coloniales, el hallazgo habría sido celebrado. Se habrían escrito artículos, se habrían preservado espacios, se habrían integrado al relato histórico como una curiosidad más. Eso es lo que suele ocurrir cuando el pasado encaja. Pero aquí no ocurrió así. Aquí se actuó con prisa, con cautela y sobre todo con silencio. Las cámaras más profundas no fueron estudiadas a largo plazo. Los pasajes más extensos no se cartografiaron por completo. Los sistemas hidráulicos no se analizaron en detalle. No porque faltaran medios, sino porque no había voluntad. En un momento en que Canadá contaba con ingenieros, universidades y recursos técnicos suficientes, se optó por no mirar más abajo. Y esa decisión dice más que cualquier documento perdido. Porque aceptar que bajo Halifax existe una infraestructura que no corresponde a su cronología conocida obliga a replantear muchas cosas. Obliga a aceptar que el territorio no estaba vacío esperando ser desarrollado. Obliga a aceptar que hubo un uso anterior del espacio, organizado, técnico y deliberado. Y eso rompe con la narrativa cómoda de progreso lineal. Aquí es donde algunos investigadores conectan Halifax con un concepto más amplio, el llamado Viejo Mundo. No como una civilización única y homogénea, sino como un conjunto de culturas anteriores al orden moderno, cuyas huellas quedaron parcialmente enterradas, reutilizadas o reinterpretadas. Ciudades construidas sobre ciudades. Infraestructuras heredadas sin manual de instrucciones. En ese marco, la capa de lodo adquiere un significado distinto. No solo como sedimento físico, sino como frontera histórica. Una capa que separa dos relatos. Arriba, la historia documentada, la que conocemos. Abajo, restos de algo más antiguo, más difícil de clasificar y por eso mismo, más fácil de ignorar. La explosión de 1917 atravesó esa capa. Literalmente. Removió tierra, cimientos, muelles y estructuras hasta alcanzar niveles que no se suponía que nadie debía ver. Y durante un breve periodo, el puerto de Halifax se convirtió en una ventana abierta al subsuelo de la historia. Pero esa ventana no permaneció abierta. La reconstrucción selló de nuevo el acceso. Se vertieron toneladas de relleno. Se niveló, se pavimentó. El puerto volvió a funcionar. Y con el tiempo, la memoria colectiva se centró en el desastre humano, que fue real y devastador, dejando en segundo plano lo que el desastre reveló bajo tierra. Esto no implica necesariamente una conspiración centralizada. No hace falta imaginar reuniones secretas ni órdenes explícitas. A veces, el sistema funciona por inercia. Lo que incomoda se archiva. Lo que no encaja se simplifica. Lo que amenaza el relato dominante se deja fuera del foco. El resultado es el mismo: olvido estructural. Lo inquietante es que Halifax no es un caso aislado. Otros puertos del mundo muestran patrones similares. Infraestructuras subterráneas que no coinciden con la historia oficial. Capas enterradas que aparecen tras terremotos, incendios, guerras o explosiones, solo para ser cubiertas de nuevo durante la reconstrucción. Siempre con la misma justificación: seguridad, tiempo, prioridades. Pero cuando ese mismo procedimiento se repite una y otra vez, en continentes distintos, en culturas distintas, empieza a parecer menos una coincidencia y más una forma de gestionar el pasado. No destruirlo. Ocultarlo. Porque destruir deja huellas. Ocultar permite seguir usando lo que queda encima sin tener que explicarlo. Si aceptamos esta posibilidad, la Operación Halifax deja de ser solo un episodio histórico y se convierte en un ejemplo. Un ejemplo de cómo las catástrofes actúan como reveladores involuntarios. Rasgan el suelo, exponen capas, muestran discontinuidades. Y luego, cuando el peligro inmediato pasa,
La prioridad vuelve a ser la estabilidad, no la verdad. Las preguntas que quedaron sin respuesta en Halifax siguen siendo incómodas hoy. ¿Quién construyó esas estructuras profundas? ¿Con qué tecnología? ¿Por qué están alineadas con edificaciones posteriores? ¿Por qué sus sistemas hidráulicos parecen sobredimensionados para la ciudad conocida? ¿Y por qué se decidió no investigarlas a fondo cuando hubo una oportunidad clara? Tal vez nunca tengamos respuestas definitivas. Parte de la documentación se perdió, parte se dispersó, parte permanece en archivos poco consultados, y parte simplemente quedó enterrada otra vez bajo toneladas de tierra. Pero incluso sin respuestas cerradas, el caso de Halifax nos deja algo más valioso. Una advertencia. Nos recuerda que la historia no siempre se pierde porque alguien la borre, sino porque alguien decide no mirarla. Que el suelo bajo nuestros pies no es un punto de partida, sino una acumulación. Que las ciudades modernas pueden estar construidas sobre restos que no comprendemos, no porque sean inexistentes, sino porque no encajan en el relato que preferimos contar. La explosión reveló el viejo mundo por accidente. No porque alguien lo buscara, sino porque la violencia del evento rompió el velo. Y cuando eso ocurrió, la reacción no fue curiosidad, sino contención. Cerrar, sellar, continuar. Halifax se convirtió en un símbolo de resiliencia, de reconstrucción, de comunidad. Y con razón. Pero también es, aunque rara vez se mencione, un símbolo de algo más. De cómo una ciudad puede levantarse sobre un pasado que no reconoce. Quizá el viejo mundo no desapareció. Quizá solo quedó debajo. Y tal vez, bajo otros puertos, bajo otras ciudades costeras, bajo otros centros urbanos que creemos conocer bien, existan capas similares esperando su propio accidente, su propia grieta, su propio momento de exposición. La verdadera pregunta no es si Halifax ocultó algo. La verdadera pregunta es cuántas veces más ha ocurrido lo mismo sin que nadie lo notara. Porque si el suelo habla solo cuando se rompe y cada vez que habla lo hacemos callar de nuevo, entonces no estamos ante una falta de pruebas. Estamos ante una costumbre. Y esa costumbre dice mucho más sobre nuestra relación con la historia que cualquier documento oficial jamás podría hacerlo.